¿Ven la diapositiva, chicos? Sí se ve, doctora, buenas tardes. Ok, bueno, son 25 apenas. Ustedes son, ¿cuántos son de su promoción, chicos? 158, doctora. Oh, ¿y qué pasó? No son ni la tercera parte. ¿Por Voy a qué, volver a avisar, doctora. por qué demoran tanto, eh? Bueno, la clase de hoy día, como la ven en la lámina, ¿no? Es sobre policitemia neonatal. Les voy a dar un minuto para que se vayan a... Bueno, a ver, ¿quién de ustedes me puede definir o darme una idea de qué cosa es la policitemia neonatal? A ver, chicos, a ver, voy a llamarlos, creo, ¿eh? ¿Qué me puede decir Armando Reyes? Armando Reyes, ¿me está escuchando? ¿Están o no están? Porque la verdad que no, como no se manifiestan, yo creo que ustedes no hay nadie. ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Y qué es de Armando Reyes que no dice nada? Entonces lo ponemos que está falto. Armando, ¿estás ahí? Bueno, informaremos. Voluntarios, Doctora, ¿sí? sería un aumento de la masa de glóbulos rojos en el neonato. Ok, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Edwin Espinosa. Ok, Edwin. Muy bien. ¿Ya? Es como él dice, un aumento, ¿no es cierto? De la masa de los glóbulos rojos. No sé qué pasa, un minuto, que no pasa la diapositiva. Se ha quedado colgada, ¿no? Voy a dejar de compartir. No sé por qué no quiere pasar. A ver, otra vez vamos a compartir. Van a disculpar que mi voz está un poco baja porque todavía estoy un poco saliendo de un cuadro respiratorio, pero igual, ¿ya? Entonces vamos a ver en la clase de hoy día como que figura el índice, ¿ya? Entonces les preguntaba sobre la definición. Como bien ha dicho Edwin, ¿no? ¿Qué entendemos por policitemia neonatal? Es el incremento, el aumento de la masa de los glóbulos rojos. ¿Y cómo medimos esta masa? Mediante el hematocrito. Entonces, para hablar de una policitemia neonatal, tenemos que tener un hematocrito, ¿no? Venoso mayor a 65%. O, en todo caso, tener una hemoglobina, también venosa, mayor a 22 gramos por decilitro, ¿no? No sirve para este diagnóstico de el hematocrito capilar, ¿ok? Si tenemos un dato de hematocrito capilar, no nos sirve para este diagnóstico, ¿no? Ahora, cuando hablamos de policitemia neonatal, también tenemos que tener, ¿no?, en cuenta lo que se denomina la hiperviscosidad. ¿Por qué? Porque la elevación del hematocrito se asocia, en algunos casos, no es en la totalidad, ¿no?, con hiperviscosidad sanguínea. ¿Y por qué?
tenemos que tener en cuenta esto, porque la hiperviscosidad sanguínea produce alteraciones en el flujo, ¿no?, de la sangre en los órganos, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por hiperviscosidad? Aquel síndrome clínico, ¿no?, causado por una disminución, un enlentecimiento del flujo de la sangre en los vasos, ¿no? Y obviamente este enlentecimiento, esta disminución se debe a que el aumento de esta masa eritrocítica, o sea, la masa de los glóbulos rojos, va a causar una disminución relativa del volumen plasmático y un aumento relativo de proteínas y plaquetas, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver en el gráfico que vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? En donde vamos a observar que la relación entre el hematocrito y la viscosidad es casi lineal cuando el hematocrito está por debajo del 60%. En cambio, cuando el hematocrito está de 70% más, esta viscosidad aumenta exponencialmente, es lo que ven aquí, ¿no? Entonces, en la gráfica que está al lado derecho, ustedes pueden ver eso, o sea, cuando hay un aumento del hematocrito del 70% o más, ¿no es cierto? Ocurre lo que les estoy mencionando, o sea, que la viscosidad va a aumentar en forma exponencial. Por eso es que es importante tener en cuenta estas dos definiciones, ¿no? De policitemia y de hiperviscosidad. Ahora, vamos a tener unos datos sobre la epidemiología de esta patología, ¿no? Ustedes, de acuerdo a la bibliografía que puedan revisar, van a encontrar datos estadísticos, ¿no? Estos datos son que figuran en la bibliografía de Estados Unidos, Canadá, ¿no? En donde mencionan una incidencia que se da entre 1 al 5% de todos los recién nacidos vivos, de los cuales la mayoría son asintomáticos, ¿no? Pues la policitemia es una patología que en sí misma no es, digamos, muy grave, va a depender obviamente del nivel de hematocrito, ¿no? Por eso es que la mayoría de los neonatos con policitemia son asintomáticos, ¿no? Por eso es que se ha calculado que la policitemia en los recién nacidos a términos sanos, miren, va de 0,4 al 5%, pero esta incidencia es mayor en los recién nacidos pequeños, predagestacional, gestacional, o sea, aquellos que tienen retardo de crecimiento intrauterino comparado con los adecuados para edad gestacional que solo llegan al 2% y los grandes para edad gestacional que van del 3 al 6%, ¿no? Entonces, tanto en los pequeños, que son los que más incidencia tienen, como en los grandes, tienen también más incidencia respecto a los adecuados, ¿no? Y otro dato importante a tener en cuenta es que alrededor de la mitad de los neonatos con policitemia tienen hiperviscosidad, lo que les mencionaba hace unos minutos cuando hablamos de la definición, ¿no? Y como las patologías en neonatología, tenemos que identificar lo que son los factores de riesgo. Ustedes cuando ya han revisado varias patologías de neonatología, ¿no? Siempre hablamos de factores de riesgo, porque en neonatología vamos a ascender siempre el enfoque de riesgo. Entonces, en la lámina ustedes pueden ver, ¿no?, que se han agrupado en 3 grandes bloques, ¿no? Aquellos en los que hay transfusiones intraútero, ¿no? Aquellos en los que hay una hipoxemia crónica a nivel del feto y el otro bloque es de otro tipo de asociaciones. Entonces, cuando hablamos, ¿no?, en el caso de transfusiones intrauterinas, podemos ver que hay las transfusiones placenta-feto, feto-fetal, materno-fetal y pinzamiento muy o demasiado tardío, ¿no? Obviamente mayor a los minutos a los cuales normalmente, ¿no?, se tiene que hacer el pinzamiento tardío oportuno que se define en una atención inmediata adecuada, ¿no? En el caso de las transfusiones, ¿no?, feto-fetal,
se describe más o menos que se da en un 30% en los monocoriónicos, ¿no? En el bloque de hipoxemia crónica fetal, lo que se va a encontrar a nivel de la fisiopatología es que hay una eritropoyetina fetal aumentada, ¿no? Por el tema de la hipoxemia. ¿En cuándo vamos a encontrar esto? En los niños PEG, por eso es que la incidencia en los neonatos PEG obviamente es mayor, ¿no? En hijos de madre con hipertensión, en hijos de madre con diabetes mellitus, en el caso de tabaquismo materno, en casos que la mamá tiene una cardiopatía cianótica y en los nenes, ¿no? Que nacen por X causa fuera de su tiempo, o sea, aquellos postérmino. El bloque de las otras asociaciones a quienes estamos refiriendo, aquellos niños que nacen con asfixia o con alguna patología genética como trisomía 13, trisomía 18 o trisomía 21. O que un bebé también pueda tener una tirotoxicosis neonatal, ¿no? O algunas patologías como el síndrome de Bickwatt-Wiedemann, ¿no? Hiperplasia adrenal, o presenten también las mamás, ¿no? Hayan recibido tratamiento con propanolol, ¿no? Y también en los neonatos que nacen en lugares que tengan mayor altitud, ¿no? Entonces, en todos esos casos vamos a nosotros tener en cuenta que esos nenes pueden tener policitemia. En la etiología, como ya acabamos un poquito de ver con los factores de riesgo, ¿no? Se da por un aumento de la eritropoyesis a nivel del feto, ¿no? Y que ocurre como consecuencia de un estímulo directo que está relacionado más a la hipoxia fetal o también a alteraciones en la regulación de la eritropoyetina. Entonces, esto se puede dar por una insuficiencia placentaria por X causas, que ya hemos visto algunos como factores de riesgo maternos, o también en algunos casos de trastornos endocrinos. Qué bien, ya están 98, pero todavía no llegan a la totalidad. ¿A qué horas que entran todos, chicos? ¿Ah? ¿Su delegado está presente? Sí, doctora. ¿Qué pasa con tus compañeros? Me preocupa. ¿Sí están participando en las clases? Porque las primeras 2 clases que dicté sí estaban casi todos. Pero hoy día veo que apenas Eh, llegaron al ima- 100. Imagino, doctora, que ya se estarán conectando en breve. Porque si no escuchan la clase, después van a tener dificultades, ¿eh? Más porque acuérdense que, bueno, están las clases grabadas, la tendrán que volver a escuchar en todo caso. Pero bueno, continuamos porque a las 3:30 tienen otra clase, ¿ya? Entonces gracias, les estaba explicando, ¿no? El tema de la etiología, ¿no? Y un poco la fisiopatología, ¿no? Les decía al inicio, cuando hicimos las definiciones de policitemia e hiperviscosidad, ¿no? Cuando el hematocrito es más de 65%, obviamente tiene mayor riesgo de que ese niño entre a tener hiperviscosidad. Acuérdense cuando les mencioné, ¿no? Cómo cambia la curva, obviamente cuando es más de 70, ¿no? Entonces, esto puede dar lugar, cuando este paciente, este bebé, tiene hiperviscosidad, a una sedimentación de la sangre a nivel de los vasos, a nivel intravascular. Y obviamente esto va a dar lugar a una disminución, a un deterioro de la oxigenación y por lo tanto de la perfusión tisular, a microtrombos, ¿no? A hipoxia tisular, y esto va, ¿no? Luego desencadenar un problema, ¿no? Metabólico, como acidosis metabólica, también hipoglicemia, ¿no? Y si esto continúa, obviamente el daño celular puede ser a nivel cerebral, a nivel renal, intestinal, glándulas adrenales, y si esto continúa, obviamente llegar a disfunción multiorgánica, ¿no? Por eso es que es importante detectar este problema a tiempo para darle el manejo oportuno
o mejor incluso prevenirlo, ¿no? Entonces, esto para hacerle más énfasis, ¿no? Que ya lo hemos visto resumido en los bloques, ¿no? En el caso de insuficiencia placentaria, ¿no? Que vamos a tener una hipoxia intrauterina que va a dar lugar a un aumento en la producción de la eritropoyetina, ¿no? ¿En qué casos vamos a tener esto? Cuando la mamá tiene hipertensión materna, cuando hay tabaquismo en la mamá, o la madre es una mamá con una cardiopatía congénita cianótica, o tiene un problema, ¿no? En el trabajo de parto que desencadena en un desprendimiento prematuro de placenta. Y en el caso del bebé, cuando el bebé es un bebé postmaduro o con un tipo de retardo de crecimiento intrauterino. En el caso de los trastornos endocrinos, ¿no? Obviamente es más frecuente y más con el tema de la pandemia que tenemos de trastornos metabólicos, que son los bebés hijos de madres diabéticas. Les digo por qué pandemia, porque lamentablemente está viéndose muchos pacientes, muchas mamás, muchas gestantes, ¿no? Con sobrepeso, con obesidad, y obviamente esa es una base para poder tener trastornos metabólicos, ¿no? En este caso de los trastornos endocrinos, lo que se ve que hay un aumento del consumo de oxígeno en patologías endocrinas y esto aumenta la producción de eritropoyetina, ¿no? Entonces vamos a tener hijos de madre con diabetes, ¿no? Durante la gestación, también niños con tirotoxicosis congénita o con algún problema metabólico como la hiperplasia suprarrenal congénita o el síndrome de Beckwith-Wiedemann. Otras patologías en las cuales también podemos encontrar policitemia, ¿no? Cuando se da lo que se llama la hipertransfusión, o sea, hay un pasaje mayor de glóbulos rojos hacia el bebé, ¿no? Por X causa, ya sea que, por ejemplo, en el caso de la gravedad, que el bebé esté muy por debajo de la madre, ¿no? Y si a eso le agregamos que hay una demora excesiva en el pinzamiento del cordón, obviamente tenemos ya dos problemas para que cause la policitemia. Si es que hay una transfusión materno-fetal que habíamos conversado, o transfusión gemelar, gemelo a gemelo, o el uso de fármacos maternos que mencionamos al inicio, así como también la asfixia perinatal. Estamos señalando ya ítem por ítem para que no se olviden cuáles son ¿no? Los factores de riesgo y las causas que van a originar luego la policitemia, ¿no? Acá tenemos, en la lámina podemos ver lo que se da en la demora en el pinzamiento del cordón. Miren, cuanto más tiempo pase, obviamente va a haber, ¿no? Mayor pasaje, ¿no? Como por ejemplo, si se demora 15 minutos, va a pasar de 75 a 78 mililitros por kilo, pero si esta demora llega a 120 minutos, va a llegar incluso hasta 93 mililitros por kilo, ¿no? Entonces, va a haber mayor volumen sanguíneo en el nivel del bebé y condiciona la policitemia, ¿no? Ahora sí, vamos a ver la clínica. ¿Preguntas, chicos, hasta ahora? Todavía no llegan, mire, estamos casi a mitad de clase y todavía no están los 150. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? Entiendo entonces que entendieron todo. Doctora, una pregunta, disculpa. Dime. Donde dice transfusión materno-fetal, ¿es el pasaje como normal de la placenta al feto o es diferente? No, no es que sea normal. Normalmente va a ocurrir, ¿no es cierto? En la atención inmediata esperamos a que deje de latir el cordón y pinzamos, ¿no? Cuando hablamos de transfusión materno-fetal para que el bebé tenga policitemia, eso que debería ser normal se convierte en patológico. ¿Por qué? Porque hay una demora excesiva, como les dije, ¿no? Para que vean aquí, ¿no? Cuanto ustedes más demoran en clampar el cordón, va a haber mayor pasaje. Entonces le vuelvo a repetir,
Lo normal es que nosotros tomemos el pulso del cordón umbilical cuando hagamos atención inmediata y clampemos cuando deja de latir, ¿sí? Pero si nos demoramos más, por 5, 10, 15 minutos, vamos a poner en riesgo al niño que haya una transfusión materno-fetal, ¿sí? Cuando hay una demora excesiva del pinzamiento del cordón. Eso es por un lado. Lo otro que les mencioné aquí es que aparte de yo me pueda demorar en el pinzamiento del cordón, por X causas, de repente yo tengo a la mamá que está muy por encima del bebé. Entonces, por la gravedad, va a hacer que pase mucho más flujo de sangre. Entonces ya tengo dos factores que van a hacer que el bebé pueda tener policitemia. ¿Sí? No sé si fui clara o te quedó alguna duda más. No, sí, doctora, gracias. Entonces, cuando se le pone el bebé en la barriguita de la mamá, como que ahí, esa es la altura correcta. Claro, claro, eso es lo correcto, ¿ya? Por eso es que se le agarra al bebé, ¿no es cierto? Y se le pone en la barriga de la mamá o en el pecho para que lacte, mientras va dejando de latir y luego clampamos. Pero si lo ponemos por debajo, corremos el riesgo, ¿no? Y además, eso ocurre cuando no hay una adecuada atención, porque no tienen por qué ponerlo debajo, al contrario, tienen que ponerlo en la barriga de la mamá, como bien lo acabas de decir, o en el pecho. ¿Ok? ¿Sí? Sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? La idea de la teoría es para que ustedes aprendan y refuercen los conocimientos luego en práctica. Entonces, si no hay preguntas, continuamos con lo que sigue, Doctora, que es, sí, dime. en sí el término transfusiones intrauterinas, ¿qué abarca? ¿Lo que acaba de explicar? ¿O qué más? Claro, ¿no? A ver, te voy a ir a la lámina. Esto de acá que ven en la diapositiva es lo que corresponde a lo que es todo lo que es transfusión, ¿no? Que puede ser gemelo-gemelo, materno-fetal, ¿ya? Y a la columna te voy a ir aquí, ¿ya? Se refiere, ¿no? Que puede ser de la placenta al feto mismo, feto-fetal, materno-fetal que ya hemos conversado, ¿no? Y el pinzamiento. Todo eso implica lo que es intrauterino, transfusión intrauterina. ¿Ok? No sé si tienes alguna duda con alguno de sus ítems. No sé quién me preguntó, chicos. Sí, doctora, está claro. Ok, ya. Entonces ahora sí, creo que ya quedó claro la parte de la fisiopatología. Entonces vamos a ir a la clínica, ¿ya? La clínica, para hacerlo un poco más didáctico, lo he dividido por sistemas, ¿no? Pero siempre tengan que recordar que la mayoría de estos nenes son asintomáticos, ¿no? O en algunos casos solo muestran plétora leve, que puede ser más visible ya sea en las mucosas, en las palmas y plantas de sus piecitos, ¿no? Pero en los sintomáticos sí van a afectar a lo que ven en la lámina, ¿no? Están agrupados en síntomas del sistema nervioso central, síntomas cardiovasculares y respiratorios, síntomas digestivos, urogenitales, metabólicos y hematológicos. ¿Qué podemos encontrar a nivel del sistema nervioso central? ¿No? Letargo, por ejemplo, cuando hay una afección a ese nivel, ¿no? Incluso puede llegar a apnea. Puede empezar con una pobre actividad y llegar hasta el letargo. Tener succión débil, como también estar irritable, o tener hipotonía, ¿no? Y también tener vómitos, pero que no sean causa digestiva, sino causa central, ¿no? Y como ya signos extremos, ¿no? Tener convulsiones por una afección ya de trombos o infartos cerebrales, ¿no? E incluso llegar a la muerte, que es lo que no debemos obviamente esperar que pase, ¿no? Y eso en lo que es clínica del sistema nervioso central. A nivel cardiovascular podemos tener, ¿no? Alteraciones de las funciones vitales, como son taquicardia, taquipnia, ¿no? La plétora misma, ¿no? Como este niñito, ven su piecito rojito, ¿no? Pero puede ser no solo plétora en los pies y en las manitos, sino todo el cuerpo rojo, ¿no? Y también puede haber cianosis. Acuérdense que en la fisiopatología vimos que pueden haber trombos y pueden haber microtrombos que puede ser a nivel periférico y entonces ustedes también pueden ver cianosis, ¿no? En la radiografía pueden ver cardiomegalia, tener apnea no de causa central, sino de causa ya cardíaca o respiratoria y un aumento de vascularización pulmonar
Y un signo grave de esta afección en estos sistemas es la hipertensión pulmonar, ¿no? Signos a nivel del sistema gastrointestinal pueden ir desde la intolerancia alimentaria, ¿no? Un niño que puede tomar su leche, pero que luego lo vomita o a veces no quiere tomar, ¿no? Por eso que hablamos también de alimentación inadecuada, ¿no? Puede haber regurgitación o vómito. Puede haber también distensión abdominal, diarrea y en algunos casos llegar a enterocolitis necrotizante, que es el signo más ominoso cuando se afecta este sistema, ¿no? Porque ustedes saben que si hay una enterocolitis necrotizante, definitivamente el niño luego va a quedar con algún tipo de secuelas, en el caso que sobrevive, ¿no? Y obviamente eso no es lo que queremos. A nivel del aparato urogenital, se puede presentar oliguria en el examen de orina, encontrar proteinuria, hematuria. En algunos casos puede llegar incluso a insuficiencia renal aguda, trombosis de la vena renal y también puede observarse priapismo. Como problemas metabólicos, los más frecuentes son los que ustedes ven en la lámina, que son la hipoglicemia, la hipocalcemia y también la hipomagnesemia, ¿no? Que son problemas metabólicos que hay que manejarlos juntamente con el tema de la policitemia, ¿no? Y trastornos hematológicos, de lo más frecuentes, son la hiperbilirrubinemia, que es bien fácil de explicar, ¿no es cierto? Acuérdense que si hay un aumento de glóbulos rojos a nivel de la sangre de estos bebés, ¿no? Va a haber un aumento también del catabolismo de glóbulos rojos y obviamente este catabolismo del grupo M va a terminar en el metabolito que es la bilirrubina y por lo tanto va a haber una hiperbilirrubinemia, ¿no? También se puede observar trombocitopenia, por lo que ya conversamos al inicio, ¿no? Y cuando hay aumento de eritropoyetina, se puede observar también reticulocitosis y en algunos casos ya graves, ¿no? Producir incluso coagulación intravascular diseminada, ¿no? Entonces, esos son los signos que puede existir en un bebé con policitemia sintomática, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, ¿no? Tenemos que tener tanto el criterio clínico, porque ya que estamos conversando en varias de estas láminas, ¿no? Que puede ser pletórico con o sin síntomas adicionales, y el criterio de laboratorio que mencionamos al inicio con la definición, que es el hematocrito venoso central mayor de 65%. Y vuelvo a recalcar, no hematocrito periférico, es hematocrito venoso central, ¿no? O sea, capilar no sirve, ¿ya? Tiene que ser el venoso central, ¿ya? También debemos tener en cuenta otros exámenes auxiliares que debemos solicitar a un bebé cuando tenemos el diagnóstico de policitemia o la sospecha de policitemia de acuerdo a los factores de riesgo que hayamos identificado, ¿no? ¿De qué exámenes estamos hablando? Del hemograma, ¿no? En donde obviamente vamos a tener ya la hemoglobina y el hematocrito, las plaquetas, porque acuérdense que puede haber trombocitopenia, la glucosa por el tema de la hipoglicemia, el calcio por la hipocalcemia, la bilirrubina sérica que hemos mencionado, que puede haber hiperbilirrubinemia, y cuando hay obviamente alteraciones a nivel hidroelectrolítico, tendríamos que, ¿no? Tomar electrolitos para ver cómo está el sodio sérico, ¿no? A nivel de la orina, la densidad urinaria, sobre todo si el bebé está deshidratado, o también podríamos tomar, ¿no? Pruebas de función renal. Cuando tengamos también problemas a nivel del sistema cardiovascular o gastrointestinal, podríamos también solicitar la radiografía de abdomen y tórax. Y si es necesario, de acuerdo al caso,
podemos también solicitar gases arteriales, ¿no? Entonces, hasta ahí el diagnóstico. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿O está claro? ¿Ninguna? Entonces continúo. Tenemos que tener en cuenta también el diagnóstico diferencial, ¿no? Por eso es que en la primera columna que ustedes ven ahí, donde dice elevación artificial del hematocrito, es cuando ustedes quieran diagnosticar una policitemia con una muestra capilar. Eso no sirve. Si ustedes tienen una muestra capilar elevada, pues la tienen que verificar. Tienen que tomar un hematocrito venoso, ¿ya? Venoso central, y recién ahí podrán decirme que es policitemia o no. Y entonces en esos casos ustedes tienen que verificar además que si el niño tiene deshidratación o no, ¿no? Porque puede haber, ¿no?, un niño con deshidratación y no realmente estar con policitemia, ¿no? Y también ver el diagnóstico diferencial de otras patologías, ¿no?, que den esos signos clínicos que hemos conversado, ¿no?, a nivel de los diferentes sistemas, tanto a nivel del sistema nervioso central, cardíaco, respiratorio, gastrointestinal o metabólico o trastorno hematológico, porque puede haber niños que tengan hipoglicemia sin necesidad de tener policitemia, ¿ok? Entonces, por eso es importante tener también el diagnóstico diferencial, ¿ok? Hasta ahí preguntas para continuar con lo que falta. Entiendo que no hay. No, doctora, está claro. Ok. Entonces, el tratamiento. El tratamiento está basado en 3 criterios, ¿no? Primero, determinar la presencia de los signos o las manifestaciones clínicas. Segundo, la determinación del hematocrito venoso central, ¿no? ¿Y por qué estoy poniendo estos 2 puntos? Porque obviamente yo voy a tratar de acuerdo a mi diagnóstico, ¿no? Y el punto 3 es que debo descartar si existe en este niño ya diagnosticado con policitemia, también adicional, si existe presencia de signos de deshidratación, ¿no? Para poder saber qué cosa yo voy a tratar y cómo voy a tratar, ¿no? Para la corrección del hematocrito. Entonces, hay algoritmos, ¿no?, flujogramas para el manejo de estos bebés. Ven en la lámina, ¿no? Por ejemplo, un recién nacido identificado como riesgo de policitemia. Por ejemplo, un niño hijo de madre diabética, tiene riesgo, ¿no? Y está, digamos, con pobre succión, ¿no? Entonces yo le hago su examen y veo su hematocrito, ¿no? En este caso, si este niño está con un signo, ¿no?, y tiene un hematocrito, se ve bien toda la lámina porque está media, ¿no? Si tiene un hematocrito, por ejemplo, de 75%, ¿no?, y ya es sintomático, entonces yo tengo que ir de frente a hacer un recambio. Pero si este niño, ¿no?, por ejemplo, tiene un hematocrito de más de 65%, ¿no?, y le hago y lo examino y veo que está asintomático, yo puedo todavía, ¿no?, observarlo las próximas horas para ver cómo varía ese hematocrito, si aumenta o se mantiene menor de 70%, ¿ya? Eso es uno. Y acá vemos, ¿no es cierto?, cómo vamos a hacer el seguimiento. Y como ven acá, ustedes hay 2 grandes grupos, los neonatos que son asintomáticos, de los neonatos que son sintomáticos. Y esto es súper importante, ¿no? Porque va a depender de esto para, ¿no?, definir qué vamos a hacer con este bebé. O sea, cuál es el manejo que vamos a seguir.
Les habíamos comentado, si el niño es asintomático, ¿no? Y su hematocrito está en 65 a menor de 70, ¿no? Algunos dicen 70, ¿no? ¿Qué hago? Lo observo. Y obviamente aseguro una adecuada hidratación y diuresis, ¿no? La hidratación obviamente puede ser endovenoso dependiendo de cómo esté el niño, ¿no? Si el hematocrito venoso es más de 70%, pero el niño está asintomático, puedo todavía observarlo y ver cómo evoluciona. Acuérdense que al inicio, si queda asintomático de frente, ¿no es cierto?, se considera exsanguíneo transfusión, sobre todo más si el hematocrito llega a 75%, con mayor razón. A diferencia de los neonatos que, por ejemplo, son sintomáticos, ¿no? Si son sintomáticos y el hematocrito venoso es más de 70%, definitivamente ese niño tiene que ingresar a la UCI, ser monitoreado, ser hidratado en forma endovenosa, ¿no? Eh, con balance hídrico, ¿no? Y todo lo que concierne el monitoreo en una UCI y el hematocrito monitoreado, ¿no? Y hacerlo en el hematocrito monitoreado cada 2 horas, ¿no? Y ver si es que continúa así, definitivamente va a ir a hacer exsanguíneo transfusión. Si el hematocrito es menor de 70%, o sea, 65 a 69, lo puedo observar, ir controlando lo que ya hemos mencionado también, la glicemia, la calcemia, ¿no? Ver cómo está la alimentación, también asegurando una adecuada hidratación, ¿no? Y de acuerdo a cómo evoluciona, ¿no? Seguir con este manejo, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Es reducir, obviamente, ¿no? La masa eritrocitaria que está de más, ¿no? Pero sin inducir hipovolemia, porque si no vamos a causar dificultades, ¿no? Y hay formas para hacerlo. Una es hacer, ¿no?, la exsanguinotransfusión, que se llama la exsanguinotransfusión parcial, porque la total, ya ustedes la han visto cuando han hecho ictericia. ¿Han hecho ictericia ya, no es cierto, chicos? Sí, doctora. ¿Ya? Este tipo de procedimiento se llama exsanguinotransfusión parcial. ¿Por qué? Porque básicamente lo que yo voy a hacer es administrar suerito, ¿no? ¿Ya? O coloides en algunos casos, y retirar parte de la sangre del bebé que está causando el problema, ¿ya? Ese es el objetivo. Entonces, resumiendo lo que les he explicado en el flujograma, ¿no? Los niños asintomáticos, ¿no?, cuyo hematocrito es de 65 a 69, lo voy a observar, tengo que asegurar la diuresis, la hidratación, ¿no? Evaluar su hematocrito cada 6 horas, algunas bibliografías dice cada 4, por eso es que han visto en el flujograma 4, ¿no? Y si el hematocrito más bien es ya de 70 a 75%, también voy a observarlo, ¿no? Aseguro la diuresis, pero ya tengo que ponerlo a este niño en ayuno y obviamente hidratarlo en forma endovenosa. Pero si este niño asintomático con este hematocrito aparece algún síntoma o su hematocrito que de repente empezó con 71 o 70 se eleva, ¿no? Definitivamente ya tengo que considerar la exsanguinotransfusión parcial, ¿no? Acá está escrito un poco lo que vimos antes en el flujograma. ¿En qué casos voy a presentar de frente a la exsanguinotransfusión parcial? En los niños que tienen más de 75%, ¿no? O tienen síntomas tempranos. Entonces, para la exsanguinotransfusión parcial, ¿cuál es el hematocrito deseado que yo debo tener? Que este hematocrito sea menor que el 60%. O sea, con el objetivo de llevarlo a 50-55%, no menos tampoco, ¿ya? ¿Cómo se hace esta exsanguinotransfusión parcial? A través de un catéter venoso umbilical o a través de venas periféricas. El tema a veces es que cuando
tomamos venas periféricas cuando hay una policitemia muy fuerte, es difícil porque se coagula muy rápidamente. Entonces, por eso es que a veces optamos por hacer el cateterismo venoso umbilical, ¿no? Y como les decía, el líquido a administrar puede ser suero fisiológico o albúmina al 5% o plasma, ¿no? Estas son las medidas generales que debemos tener, que ya les he estado explicando, ¿no? Que en todo caso siempre son destinadas a mantener el estado de hidratación adecuado del niño o corregir si existieran algunas alteraciones metabólicas como hipoglicemia, hipocalcemia, ¿no? O algunas también alteraciones electrolíticas, ¿no? Controlar siempre todas sus funciones vitales, prevenir la hipoglicemia, si hubiera algún problema respiratorio, utilizar en algunos casos oxigenoterapia, ¿no? De acuerdo a los gases arteriales o a la saturación de oxígeno, ¿no? Y en caso de prevención de enterocolitis necrotizante, de acuerdo a los factores de riesgo que tenga el bebé, obviamente el ayuno, ¿no? Y, y siempre tratar de mantener el equilibrio hidroelectrolítico, redefiniendo los requerimientos de agua y glucosa que tenga el bebé a partir de cada evaluación que se le realice. Entonces, cada evaluación que se le realice a este niño tiene que estar definitivamente, ¿no?, de la mano con el balance hídrico para poder hacer un adecuado cálculo de su requerimiento hídrico, ¿no? Para asegurar su adecuada aporte, ¿no? Con respecto a las medidas específicas que les decía que están destinados a disminuir el hematocrito y por ende la viscosidad sanguínea, ¿no? Ya les dije, ¿no?, los cortes de hematocrito que vamos a tener de 65-69%, 70-75% y más de 75%, ¿no? Entonces, ahora solamente vamos a terminar ya unos minutos la clase explicándoles un poco con respecto a la exsanguíneo transfusión parcial. Este procedimiento, ¿no?, como cualquier procedimiento que se realice con un paciente y más en un neonato, se tiene que hacer en condiciones estériles, ¿no?, con todas las condiciones de bioseguridad y además tiene que ser realizado por un personal calificado, ¿no? Obviamente si uno no tiene la experticia, pues tiene que pedir a alguien que ya tenga esa experticia para que se pueda hacer, ¿no? Porque durante todo este procedimiento también se tiene que hacer un monitoreo de toda la función cardiorrespiratoria, temperatura y, y los signos vitales del bebé, ¿no? Con respecto a en qué momento hacer la exsanguíneo transfusión, ya lo hemos conversado, ¿no? Y vamos a irnos a explicarles la fórmula, ¿ya? La fórmula de Oski y Nyman, ¿ya? Esta fórmula nos sirve para poder calcular el volumen de recambio con el cual vamos a realizar la exsanguíneo transfusión parcial. Acá, ¿qué datos necesitamos? El volumen sanguíneo del bebé. Pueden apagar un audio. Hay un audio que está en un carro, creo, que está interrumpiendo. Por favor, apague el audio, no sé de quién es. ¿Escuchan? Sí, ¿Escuchan? doctora. Ya. Sigue prendido. No sé de quién es. Está en el carro, se ha olvidado, lo ha prendido el audio. ¿Pueden escribirle, por favor, quién es? A ver. Porque Sí, no deja doctora, ahora le escuchar escribo. bien. Ya, creo que ahora sí lo apagó. Ya, les estaba diciendo la fórmula de Oski y Nyman. En esta fórmula, ¿no?, lo que vamos a ver es que los datos que tenemos que tener
otra vez aquí, por favor, para que terminemos. Lo que pasa es que parece que el Zoom se saturó porque se fue. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos otra. Ya, voy a compartir para acabar, ¿ya? Que nos falta poco. A ver, les estaba explicando la fórmula y se fue el internet, estaba hablando sola. Ya les estaba diciendo que aquí ustedes lo que tienen que tener en cuenta es el volumen sanguíneo del bebé, ¿no? El hematocrito observado, que es el hematocrito con el cual han hecho el diagnóstico de policitemia, el hematocrito deseado, que es a donde quieren llevarlo, que le expliqué hace unas laminitas, sobre el hematocrito observado, ¿no? El hematocrito deseado no debe ser menor de 55%, ¿eh? Puede ser de 55 a 60, ¿ya? Tampoco si, por ejemplo, es un niño que tiene 75, no lo van a querer llevar de frente a 55 porque es mucho, ¿ya? Entonces, el volumen sanguíneo tienen que tener en cuenta de acuerdo al homograma, el Raulín, que se ve de acuerdo al peso del nacimiento del bebé. Por ejemplo, un niño de menos de 2 kilos es 100 mililitros por kilo. De 2 a 2 kilos y medio, 95 mililitros por kilo. De 2 kilos y medio a 3 kilos y medio, 85. Y más de 3 kilos y medio, 80 mililitros por kilo, ¿no? Y este es el volumen que ustedes que tienen que tener en cuenta para que puedan hacer el cálculo, ¿no? Un ejemplo, a ver, un bebé de 3 kilos de peso, ¿ya? Que presenta disnea, que ya obviamente es un signo, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? Y este niño tiene un hematocrito de 75%. A ver, que ya está ahí en la lámina también, ¿ah? ¿Qué diagnóstico tiene, chicos? ¿Me están escuchando? Sebastián, ¿están ahí? No los escucho, la verdad que como no los veo, digo, ¿qué pasa? ¿Están o no están? Chicos, ¿están o no están? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctora. Les decía, si un bebé de 3 kilos tiene disnea y un hematocrito de 75%, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Cuál es su diagnóstico? Estoy Policitemia. policitemia. ¿De qué tipo? Sintomático. Sintomática, ¿no es cierto? Y entonces, con esas características, va a requerir una exsanguíneo transfusión parcial. Entonces, lo que hago yo es reemplazar en la fórmula, ¿no? Acuérdense, 3 kilos, ¿cuánto era el volumen? 85 por kilo. Entonces, acá en la fórmula pongo 85 por 3, porque es su peso, ¿no? El hematocrito observado es 75 y el hematocrito deseado no debe ser menor de 55, por eso he puesto 55, ¿sí? Pongo todos sus datos, hago el cálculo, me sale 68 mililitros, que es lo que va a ser el volumen que yo voy a recambiar. La vía, ¿no?, recomendada para el recambio es la vía periférica. Si es que no puedo hacerlo por la vía periférica porque si es que hay mucha hiperviscosidad, se coagula rápidamente la sangre, tendré que hacer un cateterismo umbilical, ¿no? Y entonces este volumen total de 68 mililitros tengo que hacer el recambio, pero no lo voy a hacer en el volumen total de frente, tengo que hacerlo en forma fraccionada de 15 a 20 mililitros, que se llaman alicuotas, por cada vez que saco, ¿no?, la cantidad de sangre y repongo con el suero fisiológico que les mencioné hasta alcanzar este volumen de 68. Luego que hice el procedimiento, ¿no?, tengo que hacer un control de hematocrito a las 12 horas y a las 24 horas post este procedimiento. Durante todo este tiempo, ¿no?, y hasta las 24 horas post el procedimiento, tengo que mantener el ayuno del bebé, tanto por el riesgo de la enterocolitis necrotizante por la misma policitemia, como también por el procedimiento, sobre todo si he hecho el procedimiento por cateterismo, ¿no?,
umbilical. ¿Ok? El pronóstico. El pronóstico de estos niños con policitemia, ¿no? Son, según los estudios, ¿no? Todavía un poco, digamos, no concluyentes, porque los resultados de seguimiento a largo plazo de estos niños, ¿no? Y con respecto a la respuesta al exsanguíneo transfusión, en algunos casos nos dicen que puede existir una relación causal entre el procedimiento mismo y un aumento de los trastornos del aparato gastrointestinal. Sin embargo, la mayoría de los estudios prospectivos controlados, ¿no? Aleatorios, indican que este procedimiento no elimina el riesgo de secuelas neurológicas. Y los recién nacidos con policitemia asintomática también tienen riesgo de secuelas neurológicas por los trabajos que se han hecho, ¿no? Entonces, la eficacia de este procedimiento entre los recién nacidos con policitemia asintomática sigue todavía sin estar clara en este momento, ¿no? Por los trabajos que están publicados. Obviamente faltarían hacer más con seguimientos a largo plazo para poder tener un mayor dato con respecto al pronóstico, ¿no? Sin embargo, las complicaciones a largo plazo de los niños con problemas de policitemia, con hiperviscosidad, que obviamente han tenido esos signos clínicos que son muy, digamos, difíciles que hemos mencionado, pues obviamente son déficit neurológico, que pueden dar lugar a anormalidades del lenguaje o alteraciones motoras, ya sean finas o gruesas. Entonces, ¿cómo prevenimos la policitemia? Manejando, ¿no? A los pacientes que tienen factores de riesgos definidos para esta patología, las cuales presentamos en las primeras láminas, ¿no? Entonces, de esta manera podemos disminuir tanto la morbilidad y o las complicaciones, sobre todo, ¿no? Que puedan luego desarrollar secuelas en estos nenitos, ¿no? Con eso terminamos, chicos. Creo que hemos sido puntuales. Gracias. ¿Preguntas? 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 Miren, no han participado todos, ¿ah? Son 100. O sea, la tercera parte no ha participado. Pero Bueno, sí. dijo que la vía periférica no siempre es recomendada o que a veces no es viable. El tema es que a veces no es viable. Lo más recomendado es la vía periférica. ¿Por qué? Porque con la vía periférica, ¿no es cierto? No necesariamente haces por vía central. Entonces vas a poder cuidar los intestinos del bebé, que ya de por sí, si con una policitemia van a estar con algún grado de alteración. Pero el tema es que a veces no es viable, sobre todo cuando la policitemia tiene gran hiperviscosidad, y entonces cuando tú sacas la sangre por una vía periférica, se coagula rápidamente. Y por eso es que a veces, no siempre, ¿no? Terminamos en la vía central. Pero sí, como les dije inicialmente, primero es intentar la vía periférica. ¿Ya? ¿Sí? Sí, doctora. ¿Respondí? Ya. ¿Alguna otra duda, chicos? Me preocupa que no participen en las clases teóricas, ¿eh? Porque acá estamos haciéndoles un ejercicio de síntesis sus docentes para que ustedes tengan acá todo de cada patología y ustedes puedan aprender más fácil, ¿no? Entonces, si no hay dudas, ¿Sabes una pregunta? ¿cómo? Dime. Sí, doctora, en el ejemplo usted mostró que el volumen sanguíneo se multiplicaba por 3, que era el peso, pero en la Ujú. fórmula que dio no mencionaba el peso. ¿Me podría aclarar esa parte, por favor? Es que es volumen por kilo. Acá está, mira. Ujú. Es volumen sanguíneo, ¿ya? Acá falta poner, ¿verdad? Tiene razón, por kilo. Gracias. Falta poner por kilo de peso, Ya, ¿ya? gracias. Ujú. Gracias por la observación. Seguramente se borró, ¿ya? Por eso es que les puse acá el volumen sanguíneo de acuerdo al nomograma, ¿ya? ¿Alguna otra duda, chicos? Acuérdense que de estas clases les vienen sus preguntas, ¿eh? Doctora, Dime. ¿sería posible que pueda volver a explicar el flujograma que había mostrado de tratamiento?
A ver, mejor te voy a explicar lo que está escrito, ¿ya? Porque a veces con el flujograma se confunden. Yo lo resumí por eso así, ¿sí? Niños asintomáticos con hematocrito de 65 a 69. En alguna biografía van a encontrar hasta 70, ¿sí? Por eso en el flujograma dice 70, ¿ya? ¿Qué se hace con estos niños? Se observa cada 4 horas, se asegura la diuresis y una hidratación, ¿no? ¿Ya? Y luego se evalúa, ¿no?, el hematocrito cada 6 horas, ¿ya? Y se va a aumentar la hidratación de acuerdo, obviamente, a la fisiología y al tiempo de vida del bebé. Pero si el hematocrito está, miren, de 70 a 75, igual seguimos observando porque son niños asintomáticos. Aseguramos una adecuada diuresis, pero sí ya hacemos una hidratación endovenosa, ¿sí? A diferencia de lo anterior, ¿ya? Y obviamente, de acuerdo a los factores de riesgo, lo vamos a poner en ayuno. Y esta observación es más, digamos, de cerca, porque si aparece algún síntoma o se eleva el hematocrito, ya tenemos que considerar un exsanguíneo transfusión parcial. Y los niños que tienen hematocrito de más de 75%, obviamente de frente van a exsanguíneo transfusión parcial. ¿Ok? Ahora sí, Sí, resumido. doctora, ahora sí, muchas gracias. Ok. Ya chicos, entonces ya son 3:34, no le voy a quitar tiempo a la próxima clase. Gracias, espero que hayan aprendido, ¿ya? Hasta luego. Gracias, doctora. Ya, hasta luego, chicos. Muchas gracias, doctora. Ya.